Entonces, señor ministro, usted es doctor en ingeniería, un PhD de una universidad canadiense. Yo creí que en Costa Rica había muy buenos ingenieros. Toda la vida pensé eso. Hey, don Rodrigo, vean usted, la gente lo sabe. Ustedes transitan por la Braulio Carrillo, la 32, y transitaban cuando podían por Cambronero y vuelvan a ir para arriba, que ven un paredón ahí expuesto. ¿Y quién hizo esos diseños? Otra vez la pregunta. Entonces no es falta de talento, es falta de otras cosas. Gracias. Me da mucho dolor y mucha tristeza comunicarles que acabo de hablar con Luis Amador Jiménez para comunicarle mi decisión de destituirlo como ministro de Obras Públicas y Transportes. Ya el director Chao, el subdirector Chao, y estamos a punto de nombrar porque de ahí esa cosa no caminaba. 6 años, de los cuales 2 son suyos, ministro. ¿Por qué se ha atrasado 2 años? Se ha atrasado Perdón, es que ese número yo no me lo sabía. Cuando usted mira los expedientes de recursos humanos, se les instruye que tienen que sacarlo en tanto tiempo, no lo saca. Se abre la investigación para ver quién es el responsable y ahí empezamos a remover personal. Okay. Yo no puedo despedir a la gente. Les quiero decir que me voy muy tranquilo, sabiendo que di hasta el máximo por el país, que hice todo lo humanamente posible por tratar de mejorar las condiciones en las que usted y yo tenemos que vivir. Les quiero decir que con la misma tranquilidad vamos a regresar en un futuro. Hoy, para poder subsistir, salgo del país en un exilio voluntario donde los tentáculos del mal no me alcancen. Regresaré pronto y estaremos nuevamente todos unificando fuerzas para poder correr en esa campaña del 2026. Muchas gracias. Bueno, hoy tengo el privilegio de poder conversar para un podcast más de Seguridad Hoy con don Luis Amador, que nos acompaña desde Canadá. Yo sé que ha estado muy ocupado y nos hace hoy el favor de poder ampliar sobre múltiples temas que tenemos para poder desarrollar. Don Luis Amador es doctor en Ingeniería Civil, es máster en Economía, profesor e investigador en Infraestructura y Transportes para Emiratos Árabes, Qatar y Arabia Saudita. Don Luis Amador, bienvenido al podcast Seguridad Hoy. Muchas gracias, Tania. Qué gusto estar con todos ustedes y poder conversar un rato de la problemática nacional y de las soluciones que estamos empezando a formular para ir a arreglar un poco todo lo que tenemos rezagado ya en nuestra querida patria. Bueno, gracias. Ahora que decís ir a arreglar todo lo que tenemos en Costa Rica, supuestamente con brechas, ¿verdad? Definitivamente empecemos por ahí, don Luis. Hay también claridad de que usted definitivamente va a ser un candidato para la presidencia, que todavía no se sabe cuál va a ser el partido con el que usted va a correr, con esas propuestas que ya nos va a desarrollar, pero definitivamente, ¿qué es lo que usted está pensando? ¿Cuál es el ideario? ¿Cuáles son las propuestas? Principalmente en temas de infraestructura, porque sabemos que esa es su principal profesión, pero también economista. ¿Qué es lo que tiene para plantearle al país? ¿Dónde es que están esas brechas? ¿Y por qué es que básicamente tendría que ser Luis Amador la propuesta para poder ir en una línea de soluciones para Costa Rica? En temas de infraestructura, recordemos que la infraestructura es la base para las oportunidades de empleo, es la base para atraer inversión extranjera, es la base para que la sociedad tenga acceso a educación, a salud. Y entonces es ese esqueleto que hay que ir a impulsar, que viene amarrado de todos los otros sectores. Obviamente tenemos una disparidad grande entre el sector urbano y el sector rural. Si usted va a la zona sur, si usted va a Limón, usted se da cuenta, las grandes diferencias, no han tenido las mismas oportunidades de desarrollo. Por eso es que estamos pensando en seguir avanzando con lo que yo empecé hace ya un par de años, el aeropuerto de Limón, el aeropuerto de la zona sur, aeropuertos comerciales internacionales que vengan a traer turismo e inversión como se ha hecho en Guanacaste. Pero
A eso poniéndole una buena planificación del territorio. Usted sabe el desorden urbano en el que vivimos en Costa Rica porque nada se ha planificado adecuadamente. Queremos en todo el territorio ir a arreglar esa planificación para que exista suficiente estacionamiento, para que hayan calles de servicio, para que cuando las ciudades crezcan, crezcan más ordenadamente con transporte público. Esto en la GAM es una gran necesidad. En la GAM obviamente queremos seguir adelante con lo que es el transporte de trenes, implementar algunas líneas que serían estilo tranvía sobre llantas, como uno mira en China, y poder ir a complementar para toda la gente que se mueve día a día. El agua potable, un gran problema que tenemos en todo el país. Ya se ha dicho recientemente que ciertos barrios no pueden seguir creciendo con edificios de torre, que son muy importantes porque vienen a concentrar mucha gente en un sitio más, en un sitio, digamos, más compacto, lo que se llama el uso del suelo mixto. Sin agua no lo vamos a poder lograr y entonces eso hay que ir a trabajarlo también. Y finalmente, pues de ahí toda la interconexión de las regiones requiere de la infraestructura carretera, de la infraestructura de puertos, para poder sacar la producción para que puedan entrar las importaciones. Y aquí tal vez esto, importante decir que esto se conecta con empleo porque sobre todos esos ejes, la Ruta 2 entre Palmar Sur y Paso Canoas, la carretera 32 a todo su largo y ancho, la carretera 4 que es la que va por zona norte, la Ruta 1 de Liberia hasta Barranca, todos son frentes excepcionales para Zona Franca fuera de la GAM, que da empleo y que da un montón de cosas más, pero sin la infraestructura de base no podemos hacer nada. El 5G, las telecomunicaciones, otro aspecto que hay que ir a trabajar e impulsar, y obviamente seguir teniendo un país que es líder en generación de energía limpia hidroeléctrica, más todas las otras áreas que potencialmente están por ahí. Hay un montón de otros aspectos, ¿verdad? Tenemos que hablar de reciclaje, tenemos que hablar de bilingüismo, etcétera, pero lo voy a dejar para cuando conversemos un poquito de las otras áreas. Sí, bueno, ahora que decís los temas que son tan importantes de infraestructura, que definitivamente nosotros, en todo lo que tiene que ver con las calles de Costa Rica, con el transporte, hay unas brechas gigantescas y es complejo. Se están postulando hoy, bueno, se aperturan carreteras y proyectos actualmente con el gobierno. No es que del todo está paralizada la infraestructura vial. Hay cosas que se pueden hacer, pero ¿cómo se pueden hacer? Porque todo esto requiere muchísimo capital, muchísima inversión. Para poder desarrollar todo esto, don Luis, definitivamente nosotros tenemos que seguir apostando por endeudar más y más y más al país. ¿Cómo se hace? Hay dos errores. El primer error es pensar que las carreteras van a solucionar todos los problemas. Y el segundo error es seguir apostando a deuda pública. Tenemos que ir a modernizar el Consejo Nacional de Concesiones. Cuando yo salí, mi equipo de trabajo y yo veníamos trabajando en un proyecto de ley que ya estaba listo para que fuera una agencia de concesión nacional. ¿Por qué? Porque ahorita no tiene capacidad suficiente para formular proyectos. Y formular significa lograr conectar el financiamiento para que venga de titularización, que venga de los fondos de pensiones, que venga de los recursos que ya están en el país. Y con base en eso, poder construir la infraestructura de agua, de electricidad, ferroviaria, carreteras, etcétera. Eso por un lado. También, como ustedes vieron recientemente, uno de los fondos de titularización que yo impulsé desde el año 2022, que es el de los autobuses eléctricos con el Banco Nacional, hace 3, 4, 5 días exitosamente abrió con $260 millones, creo, para renovar toda la flota de buses por buses eléctricos. Eso es el otra área que tenemos que apostarle al país. Tenemos que apostarle a ser una nación desarrollada con transporte público de primer mundo, transporte público que nos permite dejar el carro en un estacionamiento gratis, de ahí irnos en el tren y ahí simplemente interconectar con nuestro sitio de trabajo, con un pequeño microbús o algo por el estilo. No podemos seguir pretendiendo que todo el mundo va a ir a las calles para movilizarse. La gente lo hace porque no es conveniente. Y el país tiene que ir a caminar en ese sentido. No sé si me explico adecuadamente. Esto también hay que complementarlo con un buen planeamiento para que entonces se concentre el empleo en zonas económicas especiales
donde podamos facilitar más que las personas puedan llegar a trabajar. Eso en el área urbana. En el área rural las estaríamos poniendo sobre líneas de zona franca a lo largo de las carreteras que indicaba, en las cuales, pues sí, ahí el automóvil sería el principal y hay que ir a tomar, por ejemplo, la ruta 32 y terminarla como Dios manda. Hay que tomar la ruta 1, Barranca, Limonal, Liberia, y ponerle las calles de servicio que están haciendo falta. Todo mediante la vía de la concesión de obra pública, que es lo que sí permite traer los recursos para poder avanzar en ese sentido. Bueno, y en ese sentido, entonces también sería muy importante que puedas abordar y desarrollar estrategias que tienen que ver más estrictamente con lo económico, debido a tu formación. Entonces, son temas de infraestructura que tienen que ver muchísimo con la economía del país, porque el desarrollo en infraestructura va a generar empleo y es llevar también asuntos que son estrictamente de transporte o mecanismos a sitios, que es lo que estás visionando, o que además ya estabas trabajando, visionarlo para el desarrollo de lugares que, sí, básicamente en este país el desarrollo humano está en muchísimas zonas, en muchos territorios o distritos, pues muy bajo, ese índice de desarrollo humano. Entonces, ¿cómo se conecta todos estos proyectos que, otra vez vuelvo, estás imaginando, visionando, con los procesos de economía que son tan necesarios para Costa Rica y de empleo? Son habilitadores. Los proyectos de infraestructura son habilitadores para el desarrollo y es el desarrollo social y el desarrollo económico. Y el económico se da porque las personas más y más van teniendo acceso a empleo. Y cuando uno le mete industrias que vienen del exterior y que pagan buenos salarios mediante el régimen de zona franca fuera de la GAM, son salarios mejor pagados. Eso le permite levantar un poco al índice de desarrollo social, al índice de desarrollo humano. Uno de los componentes es el acceso al empleo, pero hay otros componentes: el acceso a la educación, el acceso a la salud, la seguridad. Y a la hora de meter infraestructura suficiente, uno permite que el tiempo de viaje para ir a un hospital, a una clínica, se reduzca. Entonces el acceso mejora. Para ir a un colegio, para ir a un Instituto Nacional de Aprendizaje, a un centro del INA. Si el tiempo de viaje baja, uno puede acceder más fácilmente. Entonces tiene un impacto colateral en acceso a esa infraestructura. En lo que es la atracción, para que las empresas efectivamente vengan, hay que darles esa infraestructura y además hay que darles un clima de seguridad, un clima de estabilidad, que reconozcan que pueden venir. Pero hay que fomentar, por otro lado, el proveerles a personas que tengan el nivel de educación que ellos están buscando. Por eso tan importante avanzar con lo que es el bilingüismo, para que puedan ir fortificándose las personas que van a ingresar a esos tipos de régimen de zona franca. Si usted mira Costa Rica, uno de los grandes problemas es el bajo índice de desarrollo social que tiene la mayoría de la zona rural. Y se da por un abandono sistemático que ha habido a lo largo de las décadas, en las cuales no se les ha acompañado para poder desarrollar las diferentes regiones al mismo ritmo que se ha desarrollado, por ejemplo, lo que es la zona de Liberia o la zona del Valle Central. Y ahí entonces las personas con salarios más bajos, menos oportunidades de empleo, empiezan a caer en otra serie de problemática que es la que nos conlleva al crimen, etcétera, que bueno, usted es su área de expertise y creo que lo conversaremos en algún momento. Entonces, por eso es tan importante avanzar en ese sentido, porque nos permite, por un lado, ir recuperando y dándole mejor posibilidad a las personas de tener un poquito mejor calidad de vida y levantar esos índices de desarrollo social. Sí, qué importante lo que acabas de señalar, porque ya en todo caso iba a llegar ahí. Todo lo que tiene que ver con empleo, con desarrollo humano, con calidad de vida, con además poder desplazar a la gente de una forma más adecuada. Sí, es en términos generales calidad de vida, pero tiene que ver sí o sí con seguridad. En términos de seguridad, ¿qué estás pensando? Yo sé que tiene que ser algo global. ¿Con qué gente? Si nos puedes decir qué estás haciendo, qué estás proyectando para seguridad ciudadana o seguridad nacional. Por supuesto que tiene que ser algo global y en términos también de justicia, de promoción de la paz, porque para eso, en todo caso, tenés que eventualmente servirte de muchas manos y de muchos expertos. Pero
supongo que ya tenés una hoja de ruta. Sí, efectivamente, la hoja de ruta tiene múltiples aspectos porque es un problema multidimensional, pero veámoslo por partes y después entramos a explicar cada una. Hay una etapa de prevención, ya estamos muy tarde para que la prevención solita nos corrija el problema, pero es necesario empezarla para que a futuro podamos evitar muchas personas que sigan cayendo en la criminalidad. Está la etapa de la lucha contra el crimen organizado, en la cual sí hay que entrar duro a trabajar mediante la generación de un comando único, estilo Ministerio del Interior, donde se coordinan fuerzas armadas de diferentes cuerpos policiales. Recordemos, tenemos Policía de Control de Drogas, Policía Fiscal, Guardacostas, Vigilancia Aérea, Policía de Tránsito, Policía Migratoria. Tenemos la unidad que se llama DIS, la Dirección de Inteligencia y Seguridad, etcétera. Ellos tienen que tener un solo comando para que trabajen en equipo, pero además de eso hay que darles todos los recursos necesarios para que puedan hacer inteligencia. Inteligencia, entiéndase, como las agencias de los países desarrollados, donde tienen un centro de comando, de control, donde hay cámaras a nivel nacional que ellos pueden ver, donde pueden controlar los semáforos y detenerlos, donde pueden accionar que los cuerpos de diferentes puntos salgan para interceptar, donde pueden lanzar drones para que estén vigilando el territorio, donde el centro les da herramientas también para hacer su investigación. Ahí entonces entramos en la parte de equipos, entramos en la parte de software, entramos en la parte de vehículos, entramos en la parte de condiciones salariales suficientemente altas. Yo siempre lo he dicho, uno ve la policía aquí en Canadá o Estados Unidos y jamás nadie se va a atrever a ofrecerles un soborno porque ganan muy buenos salarios y entonces eso no va a ocurrir. Tenemos que ir a revisar eso también en Costa Rica. Entonces, hasta el momento, la parte de prevención con todos los programas de los centros cívicos de paz, los programas donde se tratan las comunidades más marginales de ir atacando de raíz, levantando las oportunidades, dándole becas, dándole apoyo a todos los muchachos para que permanezcan en la escuela, por un lado. Por otro lado, levanta uno la parte de empleo y diversidad de empleos en las zonas rurales. Hay 30 cantones que son los más problemáticos a nivel de crimen. Si uno tiene que ir a trabajar en esos cantones y en el resto del país para que hayan oportunidades, el comando de todas las fuerzas contra el crimen no es solo droga, la gente tiene que entenderlo, son loterías ilegales, es lavado de dinero, juegos de azar ilegales, todas las líneas de negocio ilegal que se están dando. Y después está la parte de la policía, voy a llamarlo comunitario, me refiero a la fuerza pública que tenemos hoy en día, que hay que ir levantando también las capacidades de organización de las comunidades para que puedan trabajar en conjunto con ellos. También hay que mejorarles las condiciones para que puedan trabajar adecuadamente. Ellos manejan la parte comunitaria, el otro maneja la parte del crimen organizado, de su lucha integral, fuerte, y los otros son preventivos. Las tres áreas hay que ir a trabajarlas en el país. Bueno, lo comunitario tiene estricta relación con los gobiernos locales. Ahí estarías apostando entonces por hacer mayores alianzas para que definitivamente el gobierno central, el ejecutivo, con la gran sombrilla del Ministerio de Seguridad Pública y un Ministerio del Interior se articule mucho mejor. Es lo que te estoy entendiendo con las policías. Pero ¿no te parece que es acumular de alguna forma o concentrar poder bajo ese posible Ministerio del Interior? El planteamiento, reunirlos ahí, tiene que ver estrictamente con lo operativo, con lo criminalístico y además con lo represivo. Sí, ese es quizás uno de los elementos que las personas pueden pensar podría ser negativo, la acumulación de poder bajo un solo ministerio, bajo un solo ministro. Evidentemente hay que trabajar con todos los cuerpos policiales de las diferentes municipalidades conforme los van desarrollando y la articulación tiene que ser a nivel de consejos de distrito, a nivel municipal también, de comunidad organizada, también hay que irlo haciendo.
Desgraciadamente estamos en una posición en este momento muy complicada. Yo no sé si la gente se ha dado cuenta, pero estamos al borde del abismo, básicamente. Y eso implica todo el crimen que ustedes ven que está ocurriendo y que sale en los noticieros todos los días. Ese es la mejor forma de darse cuenta de los graves síntomas del paciente el día de hoy. Si no actuamos decisivamente, va a ser muy difícil echarnos para atrás. Y si uno entiende claramente el por qué llegamos ahí, uno se da cuenta que las desigualdades que no hemos terminado de contrarrestar, más la falta de una lucha bien orquestada contra el crimen organizado, es lo que nos tiene ahí. Policía comunitaria, organización de comunidades, todo eso se puede hacer, pero si uno no concentra y da suficiente fuerza para esa lucha, yo lo veo muy difícil. Seguiría poniendo paños tibios a un problema que ya se nos está saliendo de control, al menos me parece a mí. Obviamente hay un grupo de personas, y es parte de lo que me preguntaste, que trabajan estas áreas, las han trabajado para otros países, dando consultoría y asesorando otros gobiernos que entrarían ellos a dirigir todo esto. Y obviamente que aquí también hay que ver a lo interno cuál es la línea de comando, cómo están las coordinaciones, y ya ahí habría que entrar en detalle a afinar todo, pero esa es la idea en general de por dónde pensamos, mi grupo de trabajo y yo, que deberían dar la estrategia. Claro, bueno, y ahorita definitivamente nosotros estamos viviendo, en todo caso, en el tejido social, en términos generales, índices de violencia que no tienen relación solamente con crimen organizado, ¿verdad? Es violencia interpersonal, y son asuntos que definitivamente tienen que ser tratados con un enfoque multidimensional. Pero, ¿cómo analizas el ambiente? Hoy por hoy hay un ambiente político absolutamente crispado, hay una narrativa que es antisistema, muy preocupante, vallas van, vallas vienen, hay gente que definitivamente no se ha bajado de la tarima. Estamos en un año que es vital para Costa Rica en términos de campaña política. Yo he escrito sobre eso y he señalado en múltiples espacios públicos que es muy preocupante lo que puede pasar, lo que va a ocurrir en un año que es de campaña política, donde en todo caso el ambiente está crispado y hay riñas y pugnas entre instituciones, no se logran articular los esfuerzos. Pero ¿cuál es esa lectura que haces sobre lo que está pasando políticamente en el país? Aparte de solicitudes de renuncias, como la que se hace expresamente para el fiscal general, que me gustaría conocer tu punto de vista, es renuncias de algunos de los ministros actualmente. Bueno, un día como ayer se reunieron 2 exministros con Marco Rubio en la casa del embajador de los Estados Unidos. Entonces, están sucediendo muchísimas cosas y vuelvo y repito, es un asunto que tiene que ver estrictamente con un periodo de campaña política, donde desde mi perspectiva se desatiende la política criminal y se desatiende prácticamente todo lo social, porque están enfocados en quién compra las camisetas, quién pone el cafecito, quién está haciendo las asambleas, dónde se hacen los stickers. Y incluso, también te voy a decir, como un paréntesis, yo tuve la oportunidad de hacer un podcast el año pasado donde en la Asamblea Legislativa un diputado nos dice abiertamente: 2025 estamos enfocados en apoyar a nuestros candidatos. O sea, el país queda votado. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu lectura sobre lo que está ocurriendo? Es una lectura de muchísima inmadurez política, para ser honesto. Me ha tocado, para que la gente me entienda, me ha tocado trabajar en países donde quien gobierna es una monarquía, en Qatar, por ejemplo, y entonces tienen un plan de 20 años en el cual cada año se va ejecutando lo que ya está planificado. Hay paquetes de 4 años. Me ha tocado estar en otros países, como en Canadá, por ejemplo, por muchos años, donde he visto que aunque cambien de gobierno, existe una línea de largo plazo y se vienen ejecutando iniciativas que pasan de un gobierno al otro sin dejar de desatenderse, donde una elección se llama y ocurre en 35 días y 35 días después tenemos un nuevo gobierno y seguimos para adelante. En Costa Rica es muy triste ver, por un lado, lo que históricamente hemos visto de los ciclos políticos, pero por otro,
peor aún en el que estamos en este momento, que creo que no hay nada que se le compare. Y no hay nada que se le compare porque están dedicados a campaña política. Ya tiraron la toalla, como decimos popularmente, ya no les importa realmente lo que pase o deje de pasar con el país. Ahora todo es una simple manipulación para tratar de llevar apoyo hacia un proyecto donde lo único que quieren es seguir en el poder por el simple poder, porque eso es lo que les gusta, no porque lo estén utilizando para beneficiar a la gente. En otros países donde sí existe la reelección, por ejemplo, si el gobierno está trabajando bien, se reelige, pero hay mecanismos para quitarse un gobierno encima cuando no está trabajando bien. Un voto de no confianza a la hora de votar un presupuesto o una simple voto de no confianza, una disolución que se hace de gobierno y se llama elección. En Costa Rica uno ve las vallas pidiendo renuncias de los más altos jerarcas, la señora Contralora, el fiscal, el presidente de la Corte. Eso es muy preocupante y es muy preocupante porque es la desacreditación que están intentando hacer y que es parte de su estrategia, desacreditar al enemigo, desacreditar a los otros poderes del Estado. Y esto se ha hecho en otros países para fortalecer regímenes totalitaristas. Y entonces ahí uno empieza a preocuparse. Nunca antes hemos visto vallas pidiendo renuncias como lo están haciendo ahorita. Nunca antes hemos visto ataques directos contra las otras instituciones y poderes del Estado o el uso, jugar con el margen de legalidad, en eventos públicos para tratar de transferir apoyo popular hacia los títeres que quieren poner en el gobierno a partir del 2026. Esta campaña, como usted bien lo dice, ha hecho que se desatienda absolutamente todo. Por lo menos si existía algún esfuerzo inicial, ya eso no se mira del todo. Uno mira que lo único que están haciendo es terminando de aperturar las cosas que dejamos avanzadas, mi equipo de trabajo y yo, a nivel de infraestructura, pero aparte de eso no se ve absolutamente nada. Esta narrativa tan negativa y esta forma en que se está manejando la política en Costa Rica es altamente preocupante porque involucra un posible régimen de quien está ahorita en el poder que no lo quiere dejar. Y es muy interesante, Tania, no sé si ustedes y los amigos que nos escuchan se han dado cuenta, con esto que sale ahora del Tribunal Supremo de Elecciones y las acusaciones que ahora Fiscalía tiene que manejar, uno empieza a atar cabos. Y entonces uno empieza a atar cabos. ¿Por qué desacreditan a todo el mundo? Porque venía algo en lo cual tenían que tener a todo el mundo desacreditado. ¿Por qué quieren seguir en el poder? Porque les da inmunidad. Y entonces uno empieza a atar los cabos de las cosas. Y después uno ve quiénes fueron los que financiaron la campaña. Son los mismos bajo los cuales se beneficiaron después, aparentemente, con la ruta del arroz y con otras cosas, que entonces uno empieza a entender dónde se devuelven favores políticos. Y entonces ahí empieza a destaparse, desgraciadamente, más de lo que ellos mismos decían que iban a ir a combatir, pero una vez más nos encontramos en la misma situación. Bueno, entonces lo que estás diciendo abiertamente es que definitivamente es una estrategia. Desacreditar es una estrategia para que, por supuesto, no pongan el foco sobre ciertos políticos y ciertos actores que se encuentran hoy vigentes. Y las renuncias, puntualmente, don Luis, estas renuncias de los ministros, e incluso la interacción, no sé si te percataste, porque obviamente estás a full time trabajando en Canadá, pero esta visita de Marco Rubio, cómo se van y reúnen exministros con Marco Rubio y las cosas que han estado pasando detrás del telón. ¿Cómo ves estas renuncias puntualmente en términos políticos? Las renuncias eran esperadas. Existe una regulación en Costa Rica que obliga a que quien sea ministro y quiera aspirar a la presidencia o la vicepresidencia del país tiene que renunciar un año antes. El manejo de que llamen a una conferencia pública
Y ya me voy a referir a la visita del secretario de Estado, pero empecemos un poquito más atrás, porque lo que tratan de hacer es traer el foco de atención pública para tratar de dar la mayor cantidad de exposición, para tratar de levantar el perfil de personas que no han hecho absolutamente nada, pero entonces a pura punta de se reunieron con el secretario de Estado, que posiblemente el presidente le condicionó el cerrarle a China alguna posibilidad de algo, me imagino yo, a cambio de, porque entonces ahí tenían curiosamente a su prensa amiga para que lo sacara donde iban entrando, y entonces ante la gente nuevamente quedan como los superhéroes. O sea, en una reunión privada no pueden discutir absolutamente nada, es completamente inadecuado, es jugar en el margen de legalidad de lo que es beligerancia política, pero desgraciadamente una definición de beligerancia muy fea. Pero si nos echamos más atrás, desde la misma conferencia de prensa en la cual anuncian la renuncia, se sabe lo que es reunir a todo el gabinete por 2, 3 horas, donde no pueden trabajar, para que aplaudan como monos entrenados la renuncia de los que van a ser títeres. Eso lo único que demuestra es que no les importan los problemas del país. En 1 o 2 horas de trabajo uno atiende un montón de gestiones, avanza en un montón de asuntos importantes, el país está muy mal, pero no les importa. Lo que les importa es las cámaras enfocando a los títeres que van para arriba, porque son los que vienen a reemplazar al presidente y sus vicepresidentes actuales en un futuro gobierno, y que entonces la opinión pública ahora se transfiere el apoyo del presidente hacia estas personas. Es la narrativa que están tratando de construir y es lo que están intentando hacer. Bueno, y lo has dicho varias veces, títeres. Si estuvieses todavía dentro del gobierno con Rodrigo Chávez y no pasa todo lo que pasó, y la situación que se presentó, podría ser un títere más de Zapote, porque definitivamente había que estar ciertamente muy alineado, y hay que estar absolutamente alineado con don Rodrigo para poder sobrevivir y lograr llegar al final de un mandato siendo un ministro, ¿verdad? Que prácticamente es lo que conocemos popularmente como el yes sir, yes man, ¿verdad? Es todo sí, por supuesto, porque muchos lo hemos dicho, la lectura que se hace de cómo se comportan sus ministros, incluso en las conferencias de prensa, ahora estaba la conferencia de prensa en vivo, es validar absolutamente todo lo que piensa y lo que dice el presidente. Incluso muchos han dicho: él es el ministro de Obras Públicas y Transportes, él es el ministro de Seguridad, él es el ministro, y todo está en la cabeza del supremo líder, que es el presidente de la República. Y tengo que preguntártelo, Luis, directamente. Vos estabas ahí, estabas en la planilla, eras el ministro, y cómo sentirse en cuanto a eso, ¿verdad? Porque es un poco lo que se ve, por supuesto, para los que estamos afuera, en cuanto al manejo de ese liderazgo que tiene, Rodrigo Chávez versus sus ministros, y cómo sí, efectivamente, los administra y los maneja como marionetas. Bueno, empecemos por decir que justamente por eso es que a mí me despiden, justamente por no seguir órdenes del presidente, justamente por no estar de acuerdo en que el marchamo digital fuera un mecanismo gratuito para peajes, que era lo que yo quería, y enfrentarnos en ese tema, justamente por enfrentarnos en APM, donde nos iban a cerrar el puerto porque él metió cabeza, sacó a todo el personal portuario que maneja los protocolos y metió a fuerza pública, y estábamos incumpliendo protocolos. Ya nos iban a cerrar el puerto de APM de exportación, el principal puerto por donde sacamos la producción nacional hacia otros mercados, justamente por no estar de acuerdo cuando impulsó él el cierre del ferrocarril y tener que pararse uno y hacerle ver y enfrentarlo, porque el ferrocarril no se cierra, porque si se maneja bien puede generar recursos y es utilizado por muchísimas personas, sería sostenible. Por haberme enfrentado en la figura de cómo recuperar la ruta 27 y no dársela en extensión a una empresa, como ahora se anunció en periódicos hace no mucho. Por enfrentarme cuando quisieron regalar los terrenos que estaban a la par de la Marina de Golfito, por ejemplo, o allá en Limón,
o por ir a oponerme a por qué seguimos en la juponada emperrados en manejar ciudad gobierno mediante esa excepción y por qué no consideramos una titularización o una concesión de obra pública, o por ir a enfrentarme en por qué a Habdeba no se le da la oportunidad de que compre una draga, por ejemplo, que es un muy buen negocio, o ponga uno de sus puestos como un puesto granelero. Ahí ya le dije como 10 ejemplos de enfrentamientos que existieron hasta ese momento. Hubieron otros. Por ejemplo, los buses que China nos donó eléctricos los queríamos para un sistema sobre Avenida Segunda, Paseo Colón. Ellos decidieron otra cosa, el presidente dio la orden y los mandaron para otro lado. Enfrentamientos constantes fueron incrementándose y evidentemente le demostraron a él que yo no iba a ser títere. ¿Por qué? Porque cuando yo tomo juramento, yo no digo le voy a obedecer al presidente sus órdenes, yo digo voy a trabajar por el país, juro que voy a trabajar por la patria y eso significa ir a hacer lo que es correcto. Entonces esa es la primera apreciación que la gente tiene que entender. Por eso me sacan, por no ser marioneta y por no ser títere. Los que están ahorita, de ahí sí, dicen que sí a todo y no es liderazgo. Creo que eso hay que clarificarlo, Tania. Él no tiene liderazgo, él está empoderado y puede despedir a quien sea en el momento en que quiera y entonces la gente, para que no la despidan y seguir chupando salario, le hacen caso a absolutamente todo lo que él dice. Entonces la línea de seguridad, de economía, de cultura, de ambiente es estrictamente la de Rodrigo Chávez. Sí, yo cuando digo liderazgo es que hay liderazgos negativos y liderazgos positivos, ¿verdad? Es la forma de liderar de un presidente que ya todos conocemos. Hemos visto nosotros en esas formas, ahora lo conversaba yo en off, que definitivamente nunca antes se vieron, incluso el discurso en las conferencias de prensa, en los niveles de violencia, las burlas y apodos abiertamente, bueno, y ofensas y vulgaridades se han dicho. O sea, nunca antes se había visto algo igual y definitivamente uno cuando revisa todo lo que ha estado pasando, yo pienso que sí, que es lo que vos estás señalando. Los ministros tienen que estar de acuerdo con absolutamente todo, de lo contrario no pueden estar ganándose su salario. Vamos a cambiar radicalmente de tema. Eso es un poco la lectura que haces sobre todo lo que ha estado pasando políticamente. Y además, que ya lo dejaste claro, yo no era un títere y por eso me sacaron, ¿verdad? No tiene que ver estrictamente con conversaciones suyas o iniciativas suyas para eventualmente salir hacia una posible postulación en aquel momento, sino estrictamente con asuntos de trabajo, porque debe haber sido además muy difícil poder llevar adelante iniciativas cuando ya lo dijiste. Es lo que Rodrigo Chávez dice y no se puede salirse de esa línea. Hay temas que son vitales ahora, bueno, son tantos, pero que tienen que ver con ciberseguridad, con lo que se está manejando, si sí o si no con China. Ya vino Marco Rubio y sobra decir que Trump envía un mensaje absolutamente directo hacia los países de América Latina con respecto a la relación que nosotros deberíamos tener comercial y política con China. ¿Eso en qué sitio nos ubica? En un sitio muy complicado, porque la gran mayoría de las industrias que tenemos en el país son de origen norteamericano o de origen europeo. En un sitio muy complicado porque a nivel de ciberseguridad, yo he estado en la embajada americana, reunido con la embajadora y el equipo de trabajo de la agencia de seguridad. Estoy tratando de decir las cosas sin revelar nada que sea secreto. Y he visto el reporte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, vi el reporte del Instituto Costarricense de Electricidad, al cual se le hizo un análisis de vulnerabilidad en ciberseguridad, y he visto el producto de las cosas que a nivel de inteligencia ellos hicieron, los estadounidenses, y nos compartieron de cómo y en dónde estaba Costa Rica a nivel de ciberseguridad. Presumiendo que lo que ellos nos presentaron es correcto, lo cual la impresión aparentemente es que me da lo que
la agencia de inteligencia de ellos nos enseñó es verídico. Estamos en una muy mala posición. Ese mismo día bajamos Paula Bogantes y yo a pedirle rápidamente al presidente que nos reuniéramos para ver qué podíamos hacer después de darnos cuenta de en dónde estaba Costa Rica. Y a esto me refiero a todas las instituciones del Estado. La ciberseguridad realmente no ha tenido ese fortalecimiento rápido, pese a que MISID ha hecho sus intentos y ha pedido colaboraciones, ha traído software gratuito, ha tratado de coordinar con las instituciones a lo interno sus equipos de trabajo para que respondan en tiempo real, para que efectúen monitoreo, para que hagan drills, ejercicios, pruebas, etcétera. Entonces, en la parte de ciberseguridad estamos muy mal. La relación con China, que creo que es la otra parte que me estás preguntando, posiblemente por lo que tiene que ver con telecomunicaciones, con 5G, el espectro, más todos los otros negocios, también es muy complicado, porque aquí tenemos dos grandes actores a nivel mundial. Tenemos los Estados Unidos, que tradicionalmente mantenía hegemonía sobre el continente americano, y tenemos a China, que poco a poco, por el retiro de Estados Unidos de muchos países latinoamericanos, China ha venido a hacer negocios en América Latina. Por ejemplo, China es la que explota oro en Ecuador. Yo tuve que hacer consultorías en Ecuador en el año 2013-14, la provincia del oro. Ahí está China sacando oro, empresas de ellos. China es la que ha venido a otros países suramericanos a hacer carreteras. A Costa Rica vino a hacer la Ruta 32, que bueno, ya todos conocemos esa historia y podemos hablar de eso después. Tenemos dos competidores y el problema es que Costa Rica ha mantenido una posición, digamos, histórica, diplomática, de neutralidad, en la cual no se le ha cerrado la puerta a ningún actor, pero el actual gobierno aparentemente sí ha cerrado la puerta. Usted vio lo que la embajadora nueva de China dijo en su entrevista en La Nación hace no mucho. Da a entender que se le han cerrado un montón de puertas a la inversión que venga de China. Y ahora evidentemente tenemos un presidente de Estados Unidos que está retomando completamente el tratar de mantener hegemonía en América, que obviamente al ser ellos más grandes, 1000 veces más grandes comercialmente, pues tienen un poder de persuasión muy alto. Pero eso no implica tampoco pues que uno debería seguir órdenes directas. Ya usted vio a Oscar Arias pronunciándose al respecto el día de ayer en La Nación. Aquí, de nuevo, Costa Rica tiene que trabajar esto con guantes de seda, pero de ahí lo que vale es, por un lado, ciberseguridad. Hay que ir a atacarlo rápidamente porque es también parte de lo que nos está debilitando a nivel de lucha contra el mismo crimen. Y la parte de las relaciones comerciales, tenemos que trabajar eso con muchísimo cuidado porque dependemos mucho de la inversión extranjera que venga al país. Hay que levantar, y con esto cierro, hay que levantar las áreas tecnológicas a lo interno, nacionalmente hablando, para que nuestras universidades como socios estratégicos puedan ser incubadoras de proyectos de tecnología en agricultura, en automóviles, en medicina, en banca y finanzas, en el sector gobierno, en biotecnología. En todas las diferentes ramas donde la tecnología está avanzando, tenemos que empezar a levantar nosotros como país para dejar de depender tantísimo y para poder empezar a generar internamente lo que ahorita es mera atracción de empresa e inversión externa. Y tal vez, perdón, 10 segundos más, hay una gran distorsión contra las pocas empresas nacionales que están fuera de zona franca, que es lo que se llama formal, el régimen formal, porque ellos están llevando en sus hombros la carga tributaria y entonces eso genera un desbalance. Esa es la posición en la que estamos hoy y por ahí es un poco lo que hay que ir a hacer. Claro, pero es muy complejo lo que está señalando, ¿verdad? En todo caso, y nosotros dependemos muchísimo de los Estados Unidos, más allá de que Trump envíe a Costa Rica un emisario,
a llamarnos la atención o a decirnos, hey, como están haciendo con todos los países, ustedes tienen que mantenerse lejos de China, por cuanto hay temas no solo de inversiones, sino para ellos de seguridad y de expandirse en toda América Latina. Bueno, Marco Rubio decía ayer, América Latina estaba abandonado por los gobiernos demócratas. Nosotros vamos a abrazar a América Latina ahora, vamos a abrazarlos, vamos a acompañarlos, los vamos a apoyar económicamente. Entonces, vos estás señalando que eventualmente Costa Rica debe abrirse más, pese a que nosotros, pues nuestro mayor socio comercial es Estados Unidos. Y siempre, además, nos han brindado alta colaboración, deseable que fuese mucho más, por cuanto el fenómeno criminal de hoy es otra cosa. Sí, deberíamos de recibir, ojalá, mayores apoyos, principalmente porque nosotros somos una zona de paso para toda esa droga que está llegando a los Estados Unidos. Pero habría que abrirse a tratar un tema comercialmente con China, pese a que nosotros, pues, prácticamente sí, somos un hermanito menor. Dependemos muchísimo de los Estados Unidos, Luis. Sí, sí, no se malentienda lo que estoy diciendo. Estamos absolutamente de acuerdo. Comercialmente tenemos un nivel de dependencia altísimo. La gran mayoría de las inversiones que tenemos en Zona Franca hoy por hoy vienen de ahí. Hay algunas de Corea del Sur y de otras partes de Europa, pero hay un gran porcentaje de lo que es la inversión turística, inmobiliaria también, la compra de bienes raíces también, el apoyo histórico de Estados Unidos a Costa Rica siempre ha estado ahí, pero tenemos que trabajar, yo creo, en internamente desarrollar para ir diversificando un poco lo que es nuestra generación interna. Es que no sé si me estoy dando a entender. Si usted mira los otros países del mundo, todos están dedicados a tratar de avanzar tecnológicamente. Si usted ve la India, que las personas yo no sé qué tanto analizan la India ha invertido fuertemente en levantar su capacidad educativa para que los muchachos salgan muy bien preparados de las universidades y en hacer un semillero tecnológico para avanzar en diferentes frentes. Y cuando usted ve los rankings de inversión y los rankings de los diferentes sectores de tecnología, usted se da cuenta que la India es de los que más está invirtiendo, porque entonces eso lo que hace es internamente generar negocios, empresas, empleo, que se puedan colocar en mejores empleos con mejor salario. Y también esa dependencia de que solo Estados Unidos puede venir a hacer un análisis de ciberseguridad en Costa Rica porque no tenemos capacidad local, ya, y por amor de Dios, estamos muy mal. Si logramos levantar en lo que es tecnología, tenemos que levantar en todos los frentes para que entonces el país dependa menos de colaboraciones de otros países. Ahora, bien, uno tiene que analizar con mucho cuidado y ver que Estados Unidos está retomando los ojos a América de manera tal que sí, le vino a decir a Panamá ciertas cosas, a El Salvador otras cosas, a Costa Rica otras. Aquí en Canadá metió tarifas del 25%, ya las negociaron, porque lo que quiere es más seguridad en border, en frontera, con México también. Pero entonces hay que tratar de agarrar eso y ver la oportunidad creada. Si uno puede ser un socio y beneficiarse de ciertos programas de apoyo, entonces enfoquemos esfuerzos para entonces poder desarrollar muchas áreas que el país no tiene. Cierro con esta idea, Tania. Si usted ve Costa Rica, las dos grandes áreas son turismo y zona franca. De eso vive el país. La agricultura está completamente abandonada y lo que es el semillero de industrias nacionales para que las industrias nacionales crezcan también está abandonado. Y no podemos seguir en esa dependencia que se da únicamente de los dos. Ya vimos lo que pasó a nivel de turismo con el COVID y en zona franca. De ahí qué pasa si otras naciones agresivamente ponen regímenes similares, por ejemplo México, y nos empiezan a quitar la zona franca. Por más que soñemos con tener empresas fuera de la GAM, se nos van a ir para otro lado. Yo sé que ahorita están pagando casi nada de impuestos, pero ¿qué pasa si México, por ejemplo, pone las mismas condiciones que está la pura parte de Estados Unidos y nos quedamos sin el pan y sin la limosna? Entonces, aprovechemos a los Estados Unidos, aprovechemos el apoyo que nos dan
pero trabajemos internamente en desarrollar una base más amplia para que la diversidad de industrias que hay en el país crezca y para poder entonces generar una cadena de ascenso, porque el 80% de las personas en Costa Rica gana salarios de menos de 800,000 colones. Las bandas más anchas están en personas ganando 300, 400, 600,000 colones. El poder adquisitivo del costarricense es muy bajo y generan un montón de problemas sociales que van ahí pegados. Así es. Bueno, en los últimos 5 minutos, Luis, los ejes principales, sé que has comentado y has podido ampliar mucho de lo que estás visionando para Costa Rica y lo que vas a ofrecerle a Costa Rica. Bueno, todavía falta el partido, que no me ha querido decir. Ya tiene partido y no tiene partido. Pero más allá de esto que ya planteaste, en resumen, en síntesis, los grandes ejes que te gustaría proponerle a Costa Rica, con más Estado, con menos Estado, con más impuestos, con menos impuestos, ¿cómo lo estás pensando? Menos impuestos, pero no se pueden bajar ya, pero se pueden empezar a generar fuentes de recursos no tributarios. El utilizamiento de las costas, que ahorita está desaprovechado en una zona marítimo terrestre que dan en concesión y no se le está sacando el provecho que se puede. En otros países lo han desarrollado inmobiliariamente y le han puesto un gran centro en cada playa para que la población pueda llegar, parquear, ducharse, hacer un montón de cosas y aprovechar. En Costa Rica está desperdiciado todo el frente de costa. La gente en el exterior nos ve como un país, un paraíso turístico. Eso hay que ir a aprovecharlo. En lo que es recursos naturales, el gas natural, por más que me digan lo que me quieran decir, tenemos que tener esa conversación a nivel nacional y ver el potencial que eso tiene. Hay que ir a avanzar la concesión de obra pública, como ya lo dije, hay que ir a modernizar el Estado, y ahí le contesto la otra parte. Yo no creo en los despidos. El Estado costarricense hay que ir a hacerlo más eficiente, modernizarlo, a capacitar, a incentivar, a motivar a las personas a trabajar, a que los líderes puedan identificar cómo se puede avanzar viendo mejores prácticas en otros países para que nuestras diferentes instituciones caminen. Duplicidades, habrá que ir a trabajarlas, pero el país y su aparato estatal sí hay que hacerle una modernización urgente. Lo que es el desarrollo y la planificación del país, yo quisiera pensar que el Plan Nacional de Desarrollo deja de ser ese corre-corre de 3 meses al inicio de una administración, otro de los pleitos que me tuve que echar en casa presidencial, haciéndoles ver que así no se planifica. Sin embargo, no me hicieron caso. Y quisiera pensar que podemos tener, como en otros países, un plan maestro. Un plan maestro, señores, es donde usted tiene todo el país, usted sabe dónde van a ir todos los proyectos de infraestructura a futuro, usted sabe cuáles son los bloques que se van a ir desarrollando, usted sabe dónde va a concentrar los esfuerzos de su presupuesto. Usted desarrolla la nación de esa manera. Ir a trabajar también la parte de la educación, fundamentalmente el bilingüismo, que lo tenemos rezagadísimo, y entiendan los que me están escuchando, aquí en Canadá la gran mayoría de las personas hablan 2, 3 idiomas. En Europa lo mismo. En los países más desarrollados el bilingüismo es normal y corriente porque es como un prerequisito y además mentalmente les permite tener mejor capacidad. La salud hay que ir a trabajarla, no hemos tenido tiempo de hablar al respecto, pero la Caja del Seguro Social hay que ir a hacer una gestión de reestructuración ahí fundamental, la parte del reciclaje, la parte del agua potable, la parte de prevención de enfermedades, todo esto hay que ir a trabajarlo evidentemente. Y la parte de seguridad, que ya la comentamos, es otra de las áreas muy importantes que tenemos que ir a trabajar. Hay una serie de industrias a nivel público que podemos ir a avanzar. Por ejemplo, lo que es la parte de cultura. En otros países, le comentaba yo a alguien ayer o antier, en Emiratos Árabes empezaron con gas y petróleo. Con eso empezaron a financiar, desarrollar el país como un destino turístico. Pero una vez que lo terminaron de desarrollar como destino turístico, empezaron a levantar la industria cinematográfica y televisiva. Y con eso empezaron a generar y encadenar más y más cosas. Costa Rica tiene potencial,
tenemos que trabajar en levantar esas áreas. La infraestructura, pues obviamente hay un montón de otras cosas que tenemos que ir a trabajar. Tenemos que implementar mejores sistemas de gestión en el país. Desgraciadamente, las leyes del país necesitan modernizarse, pero las instituciones también, los dos en paralelo. Y creo que hay que ir a hacer algo que va a ser difícil, pero que hay que hacer. Creo que hay que ir a levantarle las capacidades a los gobiernos locales, a las municipalidades, para que puedan ir asumiendo más el rol que tienen a nivel local. Si uno mira países como Canadá, por ejemplo, hay un gobierno federal, hay gobiernos en las provincias, que en Costa Rica ya desapareció, y están las municipalidades. Y las municipalidades absorben muchísimas de las responsabilidades, pero sí tienen esa capacidad. No estoy diciendo que en Costa Rica no la tengan todas, pero hay 84 y muchas de ellas son muy pobres, tienen pocos recursos, son muy rurales y no han logrado tener ese acompañamiento para que realmente puedan desarrollarse adecuadamente. Es mucho en realidad el trabajo que hay que ir a hacer por el país. La intención es tener un eje clave, un elemento que cada ministerio va a ir a impulsar como proyecto estrella, si lo queremos llamar así, y con base en eso poder mejorar. En lo que es vivienda, perdón, solo para terminar, y lo que es el desarrollo urbano como tal, en muchos países lo que han hecho es que identifican dónde están nuestras joyas arquitectónicas, los edificios que todavía quedan, y empiezan a incentivar que se reconstruya todo el cuadrante con las mismas normas para que se sienta todo entonado, y entonces eso permite que visualmente se disfrute mucho, que el turismo venga de regreso y entonces empiezan a generar los negocios locales. En Costa Rica hay muchas cosas por hacer en lo que es el desarrollo urbano del país. Y bueno, ahí me voy a detener porque si no seguiría diciéndole elementos que hay que ir a avanzar, pero básicamente esos son los grandes ejes. Así es, muchas gracias más bien por ampliarnos tantísimo. Yo creo que se le da a todos los que nos siguen en el canal muchísima información. Yo creo que venís en abril, ¿no? Ya te tocará empezar a salir a la campaña y a proponerle al país todo lo que nos está señalando y muchísimas cosas más. Muchas gracias, don Luis, por todo el tiempo que nos dedicaste. Con mucho gusto. Cuídense mucho y que estén muy bien. Muchas gracias. Y a todos ustedes que nos vieron, que nos están escuchando, les vamos a pedir el favor de que le den seguir al canal en YouTube y que además compartan en Spotify, en el canal Seguridad Hoy, esta información tan valiosa para que sigan haciendo posible el esfuerzo de sensibilizar en temas de geopolítica, de criminología, de seguridad y de todos los temas vitales que nos ocupan hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio del podcast TMR Seguridad Hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Construyamos comunidad en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como TMR Seguridad Hoy. Comparte esta información, ya que difundir la cultura de la seguridad crea mejores sociedades. Este programa fue presentado por Bloom Costa Rica y Supli Servicios.